Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Roa Peña, estudiante de la asignatura Química de Sólidos en el Departamento de Química de la Universidad Nacional, y hoy vamos a hablar un poco de lo que son los elastómeros, específicamente sobre sus propiedades termodinámicas y mecánicas. Iniciemos por el hecho de qué es un elastómero. Un elastómero es un material polimérico que tiene unas propiedades elásticas excepcionales conforme a otros materiales. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder alargar su longitud respecto al largo original que tiene y no va a sufrir ningún tipo de deformación una vez yo libere la tensión. ¿Debido a qué es que tiene estas propiedades? A que tiene una estructura molecular bastante desorganizada en su forma natural, lo que me permite de que cuando yo genere una tensión va a intentar organizarse y se va a alinear toda esta estructura que inicialmente era bastante desorganizada y al final no sufre una mayor deformación. Entre los ejemplos más usuales tenemos el caucho natural o ya materiales sintéticos como los poliuretanos. Y estos elastómeros se clasifican también según el entrecruzamiento de esta capacidad que tengan. Entonces puede ser covalente, que es cuando son termoestables, o ya reversible cuando son termoplásticos. Y también según esa capacidad se influye muchísimo en la procesabilidad y el reciclaje que pueden tener estos materiales. ¿Qué significa específicamente y a qué se refiere en esa clasificación entre termoestables y termoplásticos? En específico, los elastómeros que son termoestables se refiere que en cierto rango de temperatura, cuando ellos son sometidos a mayor temperatura, van a mantener sus propiedades, mientras que los termoplásticos es que ante ese aumento, ante esa exposición a la temperatura, se va a tornar más moldeable el elastómero, entonces va a poder ser más maleable. En el ambiente práctico y común de nuestra vida diaria vamos a encontrar los elastómeros, por ejemplo, en la mecánica, en lo que serían las llantas y los neumáticos de los automóviles, pero también en ciertas partes del funcionamiento del carro cuando se necesita que se aísle una parte específica y debe tener resistencia a altas temperaturas, entonces se utilizan los elastómeros. También en la medicina se puede emplear para lo que serían algunas prótesis que necesitan alta resistencia térmica, pero al tiempo flexibilidad, o lo que sería guantes y otros implementos que se usan en el área. En la parte de construcción, por ejemplo, lo vamos a encontrar como aislantes de los cables eléctricos y para selladores de algunas grietas en la parte de construcción. Y por supuesto, en nuestra vida diaria vamos a tener prendas que son elásticas que están compuestas en un porcentaje de elastómeros, o inclusive las suelas de nuestros zapatos están conformadas por este tipo de materiales. Para empezar a hablar de las propiedades mecánicas que tienen los elastómeros, tenemos que nombrar lo que es la ley de Hooke. Esta es esta ecuación en donde se relaciona directamente la fuerza que se le aplica al resorte y dentro del límite de deformación elástica que se tiene. ¿Qué es ese límite de deformación elástica? Ya lo trataremos con un próximo diagrama. Entonces hay un relacionamiento entre K, que es la constante del resorte, que mide la rigidez que tiene el material en específico, y X, que es la distancia que yo estiro este material. En este caso nos referimos a un resorte. Pero entonces esto no es tanto como una ley, sino que sería más bien como una descripción del comportamiento que puede tener este material en unas condiciones específicas, porque además estamos hablando de que la ley de Hooke varía para cada uno de los materiales y está también a condiciones específicas, por ejemplo, de lo que sería la temperatura. Más sin embargo, igual esta ley nos permite analizar cuánto se estira o cuánto se comprime un material a una fuerza determinada que se le aplica. Este comportamiento que tiene nuestro elastómero puede ser también representado en el diagrama de deformación y esfuerzo, en donde se explica cómo se comporta el material al aplicarse una fuerza hasta el punto de ruptura. Tiene varias secciones, entonces iniciemos por el rango en donde estamos hablando de la elasticidad del material, el rango elástico y el punto elástico que tiene. Entonces se va a comportar de una manera lineal en donde la relación entre el esfuerzo y la deformación se comporta de manera lineal y sigue la ley de Hooke. Pero ya en este rango aún tenemos de que cuando yo estire
El material, al comprimirse sin un esfuerzo, va a conservar sus propiedades y su estructura original. Ya después de eso vamos a tener un espacio de deformación en el que nos estaremos refiriendo a la región plástica. Entonces pasamos de la región elástica a la región plástica, que son las de nuestro interés. Posterior a esto, ya si les sigo aplicando mayor esfuerzo, pues llegará hasta la zona, hasta el punto de fractura finalmente del material. Ahora hablemos termodinámicamente de a qué se pueden deber este comportamiento que tiene el elastómero. El elastómero, como podemos saber, es un compuesto de distintas moléculas poliméricas que están unidas entre sí, de verdad, por un enlace molecular bastante débil. Debido al estado inicial en el que se puede encontrar el elastómero, por ejemplo, sin ejercer ningún tipo de fuerza, sabemos de que habrá una gran entropía. ¿Por qué? Porque están sumamente desorganizadas las moléculas poliméricas en su estado natural. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, los átomos que conforman esta molécula tienen una capacidad de rotación muy amplia. Entonces, los átomos van a poder movilizarse entre y poder rotar específicamente en su cadena principal también o en las cadenas laterales, ya que están muy juntos moléculas de moléculas en el estado natural. Ya una vez estiramos el caucho, estiramos nuestro elastómero, las moléculas que están aquí van a orientarse de manera lineal en donde se aplica la fuerza. Entonces, así, en la forma estirada, en la forma en la que se le aplica la fuerza, se van a deshacer los enrollamientos de las cadenas, se van a tender a orientar, por lo que ya no van a tener esa capacidad de movimiento y de rotación que tenían antes del esfuerzo, por lo que ya aquí va a presentar una menor entropía. Con la ecuación de Gibbs podremos explicar este comportamiento termodinámico que tienen cuando se estiran o se recogen estos elastómeros. Entonces, iniciemos por cuál proceso es el espontáneo en este caso. Partamos de cuando está estirado hacia cuando se recoge. Sabemos de que entonces en el momento en el que tiene recogida hay una mayor entropía y en este proceso de estirarse hacia recogerse, como le estoy ejerciendo menos fuerza y menos esfuerzo también al elastómero, entonces va a haber una reacción endotérmica, ya que ahora pues tiene como más capacidad de movilizarse y no tiene que reorganizarse y esa es su forma natural, así desorganizada molecularmente hablando. Entonces, en ese proceso que es hacia donde tiende, hacia donde prefiere organizarse el material, tendrá una energía libre de Gibbs negativa, por lo que este proceso sería el espontáneo, en su forma sin estirar. Caso contrario ya es cuando estiramos el caucho, entonces la entalpía disminuye también, entonces empieza a haber un proceso exotérmico, que también se puede ver, por ejemplo, al ya tomar la temperatura específica del material en el proceso de estiramiento. Ahora, ya conociendo físico-químicamente cómo es que este material tiene esas propiedades de elasticidad, vamos a realizar a este material, que es un elastómero, un caucho comercial, el diagrama de esfuerzo de formación mediante un montaje experimental. En el montaje vamos a ver que tenemos una masa, que en este caso fue un termo de agua lleno, está amarrado al caucho comercial que empleamos. Esto está dispuesto en un soporte universal y sobre una gramera se fue tomando el cambio de masa según cómo se iba calentando con un secador de cabello el caucho comercial. Se puede evidenciar cómo va bajando la masa, que es debido al calor al que está expuesto el caucho. Posterior a esto, con los resultados se graficó la diferencia de la masa, que esta es proporcional al esfuerzo que se le está haciendo al material. Se graficó en función del tiempo. Entonces, así obtenemos el diagrama que se presenta, en el que se observa que al inicio del experimento tiene un comportamiento lineal, que es donde las deformaciones del material son solamente elásticas, no hay ruptura de enlaces, las cadenas poliméricas
tienen aún configuraciones más desordenadas y pues tiene una mayor entropía, como se explicó anteriormente. Y aquí está la zona elástica de la que hemos hablado, que es cuando aún el caucho se puede volver a su estado inicial. En esta sección lineal es donde la curva y donde el comportamiento del material sigue la ley de Hooke. Luego, estos materiales ya empiezan a tener un punto de tensión máxima, que es el punto de mayor diferencia de masa que se observa en el gráfico, y aquí la energía potencial de los enlaces del polímero aumenta, por lo que empiezan a romperse mucho más la estructura del material y empieza la sección de la deformación plástica. Entonces, a este punto, hasta que se llevó el esfuerzo del material, ya el caucho no va a regresar a su estado original. Gracias al comportamiento lineal en la parte elástica de nuestro diagrama del material, se puede hacer un ajuste lineal en donde finalmente encontraríamos que la pendiente de esta ecuación correspondería a la constante del elástico. Sin embargo, la constante del elástico debe estar en unidades de Newton por metro y nosotros trabajamos en términos de masa y tiempo, pero de esta manera se podría hallar. Muchas gracias por la atención prestada.